Y a continuación tenemos el tema denominado farmacología clínica aplicada. El tema específico a tratar son las estrategias PEF-S en el empoderamiento del paciente con diabetes mellitus, hipertensión arterial y dilipidemia. Básicamente estamos hablando de las enfermedades crónicas. Desarrollado por IPEC Salud en combinación con el Colegio Químico Farmacéutico de Lambayeque. Es importante hablar de la estrategia PEF que a continuación vamos a abordar en dos partes. Y es que la estrategia PEF básicamente son la primera letra de 4 engranajes claves para generar un empoderamiento o básicamente un autocuidado propio del paciente con enfermedad crónica en mención. La P es de paciente. Él es el primero que tiene que estar concientizado con su enfermedad. Tiene que estar concientizado de que solo de él depende llegar a un punto donde tiene que concientizarse que su enfermedad tiene que ser abordada por él. La E es del equipo de salud, clave y fundamental el equipo en todo este proceso. Antes se decía que para tener un control correcto de la enfermedad solamente era suficiente enfermería, medicina, nutrición, etc. En pocas palabras, el equipo de salud. Pues no, ya ese paradigma ya cayó. El equipo de salud no es suficiente. La F es la familia, por supuesto. Podemos tener un tratamiento farmacológico correcto, un esquema terapéutico ideal. Si el paciente no quiere colaborar, ese esquema dado por el equipo de salud no tendrá un impacto dentro de la efectividad. La familia es clave, la familia es fundamental, porque la familia es la que va a orientar, la que va a guiar, la que va a concientizar, es la que va a jugar un rol fundamental en el esquema terapéutico del paciente con estas enfermedades crónicas. La familia tiene que apoyar, tiene que ayudar. Si no va a apoyar, no va a ayudar, entonces el paciente se va a ver solo, emocionalmente mal, emocionalmente bajo, entonces esto le va a traer consigo algún problema más adelante. Y ese de sociedad, la sociedad también, la sociedad, el barrio, la zona, es importantísimo para que se pueda desarrollar muy bien el empoderamiento, esos grupos sociales que permiten, que estimulan en las manualidades, en las artesanías, en el baile, en el canto, en la caminata. Esa es la estrategia PEF-S. La estrategia PEF-S es la unión del paciente, el equipo de salud, la familia y la sociedad para empoderar al paciente en su enfermedad y así él mismo se autocuide. Primero vamos a la estrategia P-paciente. Vamos a ver una serie de características que nos van a ayudar a la larga a mejorar la enfermedad y darle un buen auge al tratamiento farmacológico. Vamos primero con la primera actividad. Dentro de la estrategia está en la mente. La estrategia es cómo lo voy a hacer. La estrategia nos lleva a una actividad. La actividad es la forma operativa de desarrollarla. La actividad P1 de paciente es come saludable. Paciente, debes comer en forma saludable. Tú debes tener en cuenta que debes comer por lo menos 5 raciones de frutas y verduras. Consume más frutas, consume más verduras. Frutas que están al alcance económicamente, como el plátano, como la mandarina, como la manzana, que tienen alto contenido en fibra, que tienen alto contenido en antioxidantes, que tienen alto contenido en minerales. Entonces, el consumir las frutas, el consumir las verduras, alimentos de color rojo, de color verde, de color amarillo, nos van a permitir tener los bioactivos nutracéuticos importantes para las reacciones enzimáticas como cofactores o capturar o hacer frente al estrés oxidativo que se desarrolla en esas enfermedades. Entonces, hemos visto alimentos muy buenos, por ejemplo, como los arándanos, como las fresas, como el sauco, como la uva, que gracias a la presencia de flavonoides, de quercetina, permiten la protección, hacerle frente a las enfermedades crónicas mediante el bloqueo del estrés oxidativo. Lo que hacen estas frutas mediante estos componentes bioactivos es captar los radicales libres, y al captar los radicales libres evitan la oxidación del paciente. Entonces es muy importante, come más frutas y come más verduras. El brócoli es importantísimo por contener al sulforafano, un antioxidante importantísimo para bloquear cualquier tipo
de enfermedades oncológicas. Desayuna y hazlo bien. El desayuno es el alimento más importante del día. Desayuna. Si tú no desayunas vas a sufrir de gastritis. Si tú no desayunas no tienes la energía para hacerle frente al día. Hay que desayunar. Desayunar a una hora adecuada, a una hora correcta. Y hazlo bien. Un desayuno tiene que estar con sus proteínas, con sus lípidos, con sus carbohidratos, con sus minerales adecuados para que puedan engranar correctamente esta dieta. Busca los cereales, exactamente los cereales de grano, cereales integrales, el arroz integral, las menestras, donde vamos a tener los cereales, el trigo, estos cereales enteros. Hay que evitar licuarlos, porque al licuarlo estamos perdiendo fibra. La idea de los cereales es que nos permite tener una fibra adecuada. La fibra nos ayuda a reducir el colesterol, la presión arterial, la glucosa, el peso. Nos ayudan los cereales gracias a la presencia de las fibras. Y nos ayuda a reducir las LDL, que es considerado el colesterol aterogénico. Debemos concentrarnos en las grasas. Básicamente, las grasas que uno consume tienen que ser grasas de preferencia monoinsaturadas, mayor a un 10%, poliinsaturadas, no superar el 10%. De las grasas saturadas debe ser menor al 7%, y las trans debemos evitarlas. Concentrémonos en las grasas que vienen de alimentos como ganado vacuno. Hay que preferirlas mejor a las grasas mono y poliinsaturadas que se ubican, por ejemplo, en el pescado. Los tenemos sobre todo en la parte que es de coloración oscura, marrón negra. Ahí tenemos buena cantidad de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Entonces hay que concentrarnos en las grasas. Modérate con la proteína, sí, muy bien, sobre todo en los pacientes que tienen algún problema, daño renal. Las proteínas van a sobresaturar la función renal y pueden producir alguna insuficiencia renal crónica u aguda. Entonces, paciente, come saludable, come frutas y verduras, desayuna y hazlo bien, busca los cereales, concéntrate en las grasas y modera el consumo de proteínas. Esto nos dice todas las recomendaciones la Clínica Mayo de Estados Unidos, Norteamérica. Segundo, sé activo, no seas un sedentario. ¿Por qué tienes que ser activo? Ponte de pie, porque el corazón saludable necesita actividad, porque una caminata de 20, 30 minutos o 15, 10, 20 minutos al día va a permitir oxigenar los tejidos, va a permitir liberar hormonas que van a ayudar en el efecto antioxidante del organismo. Ponte en pie, las células necesitan oxigenarse. Una célula oxigenada es una célula viviente. Un tejido oxigenado con células va a ser un tejido que va a responder correctamente frente a los embates de las enfermedades. Comienza con 10, como dice, con 10 minutos, camina 10 minutos, trota 10 minutos, nos va a ayudar. 10 minutos al día nos ayuda a oxigenarnos, a mejorar nuestra función cardiovascular. Agrega intervalos, por ejemplo. Intervalos quiere decir 2 minutos de trote, 5 minutos de caminata, 1 minuto de resistencia. Agrega intervalos. Si crees que puede dar más, de 10 pasa a 15, de 15 pasa a 20. Siempre con el visto bueno siempre de tu especialista. Pero agrega intervalos. Es importantísimo salir de la rutina. Incrementa la fuerza. Eso es muy cierto. Incrementa la fuerza porque al ser activo vas a incrementar las fuerzas musculares, que a partir de los 40 años comienza a reducirse la masa muscular. Pero es importantísimo porque te va a incrementar la fuerza, la vitalidad, que muchas de estas enfermedades tienden a generar problemas básicamente oxidativos y con ellos llevarnos a una fatiga. Y elige lo que disfrutas. Si te gusta trotar, trota, disfrútalo. Si te gusta caminar, camina, disfrútalo. Si te gusta correr, disfrútalo. Disfruta lo que te gusta dentro de una actividad física. No se olviden, sé activo bajo estas 5 claves fundamentales que tenemos. Duerme bien, es clave fundamental. El dormir nos permite, dice, primero, persigue una calidad de sueño constante cada noche, de preferencia 8 horas al día. Es lo que se tiene que descansar. Estudios han demostrado que el descansar 8 horas diariamente nos permite
una protección a un evento cardiovascular y cerebrovascular. Entonces, la calidad del sueño no es de que yo me acuesto a las 10 y duermo a partir de las 1 de la mañana, no, es conciliar el sueño donde las 8 horas son de descanso, de reposo, donde el cerebro está descansando. Tengo un sueño adecuado para facilitar la pérdida de peso. Si tú duermes correctamente, vas a ir reduciendo el peso porque se van a ir liberando hormonas que van a permitir la reducción de ello. Una rutina constante para la hora de acostarte, por ejemplo, 10 de la noche, 11 de la noche, 9 de la noche, es importantísimo, pero ten en cuenta algo muy importante: cuando duermas, desconecta todo aquello que es electrónico. Nunca duermas con aquello que te genera iluminación, energía dentro de la habitación, porque esto reduce la energía del paciente. Entonces, establece una rutina constante para la pérdida, para la hora de acostarte. Es importantísimo tener una disciplina para acostarse en estas situaciones. Sé cauteloso con la cafeína y el alcohol. Si tú vas a descansar, evita la cafeína, el té, porque ellos son estimulantes, y al ser estimulantes no vas a poder descansar, vas a estar básicamente vigil, y eso no se quiere. Entonces tenemos que evitar aquellos alimentos pesados, evitar el alcohol, evitar la cafeína, porque son estimulantes. Y asegúrate de no padecer algún trastorno del sueño, como ansiedad, como depresión o algún tipo de alteración cardiovascular o respiratoria. Pero hay que dormir bien para permitir una salud cardiovascular correcta. Conoce las cifras personales. Es importantísimo que tú conozcas tus valores de presión arterial. No vayas a estar, por ejemplo, soy diabético y voy a controlar mi nivel de glicemia de aquí a un año. No, los niveles de glicemia son importantísimos según tu especialista, trimestralmente, bimensualmente, lo de hemoglobina glicosilada anualmente o 2 veces al año. Tu índice de masa corporal, hay que conocer cómo va nuestro índice de masa corporal, si estamos en el sobrepeso, si entramos a cualquier tipo de obesidad o si estamos en el peso normal adecuado. Tu nivel de triglicéridos son importantísimos porque hay muchos pacientes que sufren mareos, que tienen una gran acumulación de tejido adiposo a nivel abdominal. Hay que manejar los triglicéridos, el colesterol, sobre todo el HDL, las LDL, que son las LDL, el heterogénico. Entonces, y tu presión arterial, sobre todo la sistólica, la diastólica, la presión arterial media, cómo está fluyendo, cómo se está irrigando los vasos cerebrales y los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces hay que conocer las cifras personales. Conoce los antecedentes personales también. Es importantísimo que un paciente debe conocer como paciente cuáles han sido tus antecedentes. Por ejemplo, papá, mamá, han sufrido de algún evento cardiovascular, han sufrido algún evento cerebrovascular. Es importantísimo tener la línea de primer grado porque ella nos va a dar un enfoque lo que tenemos que ir previniendo. Identifica al paciente, al pariente cercano. Es importantísimo, como el anterior, ¿no? Aquel pariente que tiene algún evento crónico como el que estamos conversando, porque ello nos va a llevar a cierta grado de familiaridad en este caso. Y alístate porque tú tienes que tomar aquí cartas en el asunto. Si el papá, la mamá tuvieron algún evento anteriormente, alístate para prevenir ello. Y eso hay unas estrategias muy importantes como la primera que hemos ido conversando. ¿Es el riesgo específico en la mujer? Sí, porque básicamente la mujer, pasado la etapa menopáusica, va perdiendo las hormonas. Entonces, al disminuir los niveles hormonales, lo que le va a conllevar a ella es básicamente reducir su protección a nivel de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, y hay una mayor formación de radicales libres. Entonces, por lo tanto, ella tiene una mayor susceptibilidad para sufrir algunos de estos eventos. Y los antecedentes familiares, como les he comentado, son claves y fundamentales. Conocer nuestro árbol genealógico es muy bueno para saber quiénes nos antecedieron y con qué problemas fallecieron. Mira, establece objetivos, es importantísimo. Estamos en enfermedades crónicas que lo vamos a tener toda la vida y que tenemos que establecer objetivos, establezcamos objetivos. Primero tienes que ver tu riesgo personal. Eso es importante. ¿Cuál es mi riesgo de aquí a sufrir un evento cardiovascular, evento cerebrovascular? Primero tengo que ver mi riesgo.
Eso es importantísimo. Soy una persona que no lleva un control correcto, entonces de aquí a 5, a 10, a 20 años, ¿cuál es mi riesgo de desarrollar cualquiera de estos eventos? Planes para alcanzar tus objetivos. Sí, exactamente, hay que tener una planificación con el equipo de salud, con la familia, con la sociedad. Hay que planificar mis objetivos de mejorar el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, evitar el consumo de grasas trans, reducir el consumo de grasas saturadas. Son mis objetivos. ¿Qué más? Conoces tus cifras objetivos. Mi objetivo es reducir de 150 a 145 milímetros de mercurio mi presión arterial sistólica. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de la sistólica? ¿Cuál es mi objetivo de la diastólica? ¿Cuál es mi objetivo de la glicemia? ¿Cuál es mi objetivo de la LDL? ¿Cuál es mi objetivo de la HDL? Es importantísimo conocer. Entonces, ello ya nos va encaminando hacia un proceso. ¿Qué hacer al establecer tus objetivos? Ya tengo mis objetivos, ponerlos en marcha, ponerlos en trabajar con el equipo de salud, con la familia y la sociedad. Trabajar con estas actividades para darle la mejora. ¿Qué no hacer al establecer tus objetivos? De repente nos estamos encasillando en reducir tal parámetro, reducir y estamos atentando contra nuestra salud. No, tienen que ser objetivos palpables, tienen que ser objetivos reales. Yo no puedo decir reducir los niveles de presión arterial de 160 a 120. Bueno, es un poco complicado, más si el paciente es geriátrico. Entonces, no olvidemos que los receptores están ya bajos en sensibilidad, ya están alterados, la cinética del medicamento ya no es la misma. Entonces, por lo tanto, hay que ser realistas, no entrar en una utopía. Disfruta la vida, es un aspecto muy importante. Para ello tienes que acoplarte a una red de apoyo social, como le digo. Hay el grupo de la Edad de Oro, donde nos enseñan, por ejemplo, les enseñan a tejer, les enseñan a bordar. Hay el grupo de caminata, hay los grupos de las risas. Entonces, hay que integrar ello, disfrutar la vida, tener un ocio, que es importantísimo. Relájate y diviértete, es clave y fundamental. Hay que relajarse, hay que divertirse, porque al relajarse y divertirse vamos a mejorar oxigenando nuestro cerebro, oxigenando nuestros pulmones, oxigenando nuestro corazón, oxigenando nuestros órganos, oxigenando nuestro hígado, que va a eliminar y metabolizar los fármacos que consumimos. Reduce el estrés, es clave. Todos tenemos estrés, no hay la menor duda, pero hay que reducirlo, hay que hacerle frente, hay que hacer frente al estrés mediante estrategias de relajación, de diversión, de grupos de apoyo. Aprende a ser adaptable. Hay cosas que ya lo hacíamos a los 40, hoy tenemos 70, lo hacíamos a los 40. Ya no podemos hacer esas actividades, pues tenemos que ser adaptables. Ya lo hice en esa etapa, ahora ya entré en otra etapa y tengo que adecuarme a la que ahora estoy. Aprender a ser adaptables, por eso son objetivos palpables. Y encuentra un equilibrio realista. Hay que ser realistas con nuestro propio organismo, con nuestra propia vida. Realista enmarca objetivos claros, objetivos específicos, metas claras, metas específicas. No podemos exacerbar o exagerar o ser utópicos en objetivos, en metas que no vamos a poder llegar. Entonces, un equilibrio realista. Al frente al tabaco, no hay la menor duda que hay 3 razones. Acá hay que señalar algo muy importante. El tabaco tiene metabolitos que generan oxidaciones. Estas oxidaciones lo que van a hacer es fortalecer más el estrés oxidativo que se desarrolla en el paciente con enfermedad crónica. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que uno tiene que ponerse como objetivo 3 razones para dejar el tabaco: mi salud, mi familia, entre otras. Tienes que recurrir a 3 miembros de la familia y 3 miembros de la familia tienen que apoyar en esta actividad para mejorarla. Selecciona una fecha de inicio. Hay que generarnos un objetivo. 10 de mayo del 2017 comenzaré a fumar 1 menos, 2 menos, 3 menos y a dejar el tabaco. El tabaco y la salud cardíaca. Mientras menos tabaco, mejor salud cardiovascular. No hay la menor duda que el tabaco ayuda a oxidar las arterias y con esto engrosarlas, endurarlas y darles una proximidad a un evento cardiovascular. ¿Cómo dejar de fumar? Mediante grupos de apoyo, mediante estrategias que nos permitan liberarnos de este mal hábito ya en los pacientes con enfermedades crónicas. Frente al peso es importantísimo, el peso y la salud cardíaca. Estar en un peso correcto, en un peso adecuado,
mejora mi salud cardiovascular. Sí, porque me reduce la cantidad de colesterol, la cantidad de triglicéridos, que lo que hacen es saturar mis arterias coronarias. Recursos para perder peso, tenemos un sinnúmero de recursos educativos, no educativos, que nos permitan fortalecer y mejorar esta pérdida de peso. Hayamos comentado, sé activo, sé dinámico, reduce el estrés. ¿Qué ocurre si necesitas perder de peso? ¿Qué ocurre? Bueno, hay que formarse una planificación, una estrategia que nos conlleve a una pérdida de peso muy importante. Lo que hemos conversado ha sido la estrategia P, ahora entramos a la estrategia E de equipo de salud. En esta estrategia básicamente vamos a ver cómo van a actuar primero el equipo médico. Vamos a hablar de los médicos, de los especialistas. Ellos tienen que explicarle al paciente cuál es básicamente la fisiopatología de la enfermedad, cómo es la enfermedad, de una manera sutil, de una manera coherente, cómo es la enfermedad. Segundo, reconocer signos y síntomas de la enfermedad. ¿Cómo voy a reconocer que estoy en la complicación de una diabetes? Mi visión borrosa, excretando proteínas en la orina, teniendo dolores neuropáticos, entre otras. Prevención de las complicaciones de la enfermedad. Ellos tienen que abordar cómo son las complicaciones y cómo debo prevenirlas. Medicina tiene un tópico muy importante aquí. Enfermería, básicamente dentro de todo ello tenemos, por ejemplo, en el cuidado del pie. Tiene que explicar cómo es un pie sano y cómo es un pie alterado. Cómo es un pie plano, un pie con juanetes, un pie cabo, qué características tiene. A veces el paciente diabético no le toma en cuenta ello, pero es clave, es fundamental. ¿Cómo se deben revisar los pies diariamente? Es importantísimo para ver si hay alguna herida, hay alguna laceración, hay alguna úlcera, hay alguna enfermedad micótica. ¿Cómo se debe lavar? ¿Cómo se debe secar el pie correctamente? ¿Se debe utilizar algún tipo de lubricante entre los dedos? No, pero sí humectar por fuera. Uso de calcetines adecuados, de medias, también es importantísimo. Esto es función de enfermería. Farmacia. Farmacia tiene que hablar básicamente en el uso racional de los antidiabéticos, de la insulina, de los antihipertensivos, de los hipolipemiantes. Ellos tienen que educarnos en el uso correcto del medicamento, cómo identificar las reacciones adversas, cómo prevenir las reacciones adversas, cómo ver y evitar interacción entre los medicamentos y qué medicamentos están contraindicados. Eso hace farmacia. ¿Qué hace odontología? Igualmente, cómo se debe hacer la limpieza bucal, cuáles son las enfermedades en el paciente con enfermedad crónica, sí, las enfermedades concomitantes por la vía dental, qué tratamiento dental en el paciente con enfermedad crónica. Sí, es importantísimo tener en cuenta. Odontología es clave y fundamental en esas enfermedades también. Psicología es clave y fundamental porque estos pacientes tienen un nivel de inmunidad cada vez más bajo, se están deprimiendo más, necesitan un apoyo familiar, pero necesitan un apoyo profesional. Primero, el impacto psicológico en estas enfermedades crónicas. Segundo, la importancia de la educación en estas enfermedades crónicas y la intervención psicológica en estas enfermedades crónicas para generar estrategias de relajación, estrategias de reducción del estrés y de mejoramiento de la enfermedad. Asistentado social es importante porque va a permitir conocer cuál es la casuística del paciente. Es un paciente con bajo nivel económico, es un paciente en un hogar disfuncional, entonces cada vez se hace más complejo poder engranarlo hacia un empoderamiento. Entonces la casuística es importante. Conociendo la casuística vamos a darle el mejor hábitat al paciente y de esta forma hacerlo sostenible el tratamiento en el paciente. El paciente tiene que tener un hábitat adecuado, correcto, para evitar cualquier problema. Rehabilitación física también con las actividades aeróbicas y anaeróbicas que debe desarrollarse en cada uno de ellos, de estos pacientes. Nutrición es clave y fundamental ese tópico también, porque nutrición tiene que orientar qué carbohidratos debe consumir, qué lípidos debe consumir, proteínas, minerales y antioxidantes, cuáles son las raciones, cuáles son los porcentajes, qué cantidades debe consumir para evitar complicaciones más adelante.